Saludos cordiales. El siguiente es un simulacro de audiencia de un procedimiento ejecutivo del cobro de un pagaré a la orden, en donde observaremos las etapas y los momentos de la audiencia única, que son las siguientes. La primera etapa de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda etapa de prueba y alegato. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de los Andes, UNIANDES, y cursamos el quinto semestre de la carrera de Derecho modalidad en línea. Este trabajo estudiantil es perteneciente a la asignatura de Sistema Procesal No Penal 3, impartida por el académico Dr. Roberto Benavides Morillo. Quienes participamos de este trabajo estudiantil somos los siguientes: David Cruz, Orlando Palomo, Giovanni Sánchez, David Aranda y quien les habla, Luis Escudero. A continuación, empezamos con el simulacro de la audiencia única de un procedimiento ejecutivo. Buenos días, señoras y señores. Soy el abogado Luis Arturo Escudero Medina, juez ponente de esta unidad judicial civil, mercantil y laboral del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Les doy la más cordial bienvenida a esta unidad judicial y en la audiencia convocada en providencia inmediata anterior dentro de la causa que sigue, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso en contra del señor David Josué Aranda Zambrano como deudor principal y al señor Pedro Pablo Quiñones Angulo como deudor solidario. Señor secretario, tenga la bondad de constatar la presencia de los sujetos procesales indispensables para esta audiencia. Buenos días, señor juez. Saludos a todos los presentes. Se encuentra presente por la parte actora el señor abogado Orlando Steven Palomo Aguaiza, en calidad de procurador judicial de la gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso. Se encuentra también presente la parte demandada, el señor David Josué Aranda Zambrano, acompañado con su abogado defensor, el abogado Giovanni David Sánchez Chung. No se encuentra presente la otra parte demandada, el señor Pedro Pablo Quiñones Angulo, ni su abogado patrocinador, la doctora Diana Guamaní. Muchas gracias, señor secretario. Constatada la presencia de los sujetos procesales, se declara instalada la presente audiencia, que fuera convocada en Providencia con fecha 30 de junio del 2023 a las 9:30. Con respecto al señor demandado en calidad de deudor solidario, el señor Pedro Pablo Quiñones Angulo, y con respecto a la señora doctora Diana Guamaní, no tengo constancia procesal para su inasistencia, para lo que a la señora abogada Diana Guamaní, de conformidad con lo que establece el artículo 131, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se le impone una sanción de 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general por su falta de comparecencia a esta audiencia. Al señor Pedro Pablo Quiñones Angulo, de conformidad con el artículo 87, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, pierde cada momento procesal y de hacer valer sus derechos en esta audiencia. Pues así manifestadas las cosas, en el contenido de la contestación de la demanda, se desprende que se ha presentado excepciones previas, por lo que el señor Giovanni David Sánchez Chung tiene la palabra para que fundamente sus excepciones. Muchas gracias, señor juez. Buenos días. Como excepción previa planteada en la contestación de la demanda, se solicita la incompetencia de su autoridad, ya que mi cliente vive en la ciudad de Esmeralda, por lo cual adjuntamos el comprobante de pago de servicios básicos de su domicilio, una planilla de luz y los impuestos prediales de su vivienda para que usted verifique lo manifestado. Muchas gracias. Con la fundamentación de la excepción previa, señor abogado Orlando Palomo Aguaiza tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Señor juez, rechazo las excepciones previas propuestas por parte del demandado, en vista de que con fecha 10 de julio del 2022 fue firmado un adendum al pagaré en el cual se sometieron las partes a la competencia de los jueces de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Dicho documento está adjunto al expediente y fue firmado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Gracias, señor juez. Gracias, abogado Palomo. Bien, pues
Se ha escuchado el pronunciamiento de las partes procesales, he revisado los documentos que se han aparejado a la demanda y a la contestación de la misma. Se desprende que el pagaré a la orden y especialmente el adendum ha sido firmado por las partes y aceptado en esta ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Adendum en el que además consta que las partes renuncian a sus domicilios. En consecuencia, a la aplicación del artículo 162 del Código Orgánico de la Función Judicial, por esta declaración expresa de los sujetos procesales, soy juez competente para conocer y resolver la presente causa y así me declaro. Por tanto, se rechaza la excepción previa planteada por la parte demandada. Señor abogado Palomo, tiene la palabra para efecto de fijar los puntos de debate. Muchas gracias, señor juez. Mire, el monto total adeudado a la fecha es de $20,000. Es lo que se exige bajo la pretensión principal, más los intereses nominales, los intereses moratorios y los gastos de cobranza, lo que nos da un total adeudado de $27,800 de los Estados Unidos de América, conforme estipula el pagaré, en donde hay una cláusula de aceleración de pagos y que permite presentar ya la demanda con la mora existente en este momento. De manera de que actualmente, señor juez, lo que se pretende es el pago de los $27,800 de los Estados Unidos de América, más los gastos que se deberán regular ante usted. En cuanto a costas procesales y a los honorarios que en este ejercicio profesional se han desarrollado mediante la defensa. Muchas gracias, señor juez. Gracias, abogado Palomo. Abogado Sánchez, tiene la palabra para que fije los puntos en debate. Gracias, señor juez. Debo indicar que en la contestación de la demanda no se ha desconocido la existencia de la deuda. Lo que no estamos de acuerdo es con respecto al monto exagerado que quiere cobrar la parte actora. Tenemos que indicar que hay dos cuotas impagas, que son la cuota 7 y 8 de la obligación, que el interés que quieren cobrar es muy exagerado y alto, señor juez. Bien, he escuchado sus comentarios respecto a la fijación de los puntos del debate. Los mismos determinan entonces el objeto de la controversia en los siguientes puntos. La existencia de la obligación impaga y el pago de abonos parciales. Se debe definir el monto de la deuda, pago de intereses, considerando la excepción planteada de extinción parcial de la deuda exigida. Con esto, se concede la palabra a la parte actora a fin de que fundamente su demanda. Gracias, señor juez. Conforme consta del documento adjunto a la demanda, título ejecutivo y titulado pagaré a la orden a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, se desprende que como deudor principal el señor David Aranda Zambrano y como deudor solidario se inserta al señor Pedro Pablo Quiñones Angulo. De aquel documento que inicialmente estaba diseñado para un préstamo de $40,000, fue firmado en julio del año 2022. Hay la constancia y nosotros reconocemos de manera expresa que existieron abonos al documento. Se pagó normalmente 6 cuotas mensuales. Esas cuotas mensuales eran de la cantidad de $3,334 de los Estados Unidos de América, pagaderas el 25 de cada mes. El deudor ha cancelado, como manifesté, hasta enero del año 2023, pero adeudado desde la cuota número 7, por lo que la cantidad que en este momento estamos exigiendo bajo pretensión son $20,000 más intereses nominales, los intereses moratorios y los gastos de cobranza a los que añadirá lógicamente las costas procesales y los honorarios respectivos. La obligación es de plazo vencido. La obligación por la cláusula de aceleración de pagos inevitablemente es líquida, es exigible y cumple los requisitos del título ejecutivo y de obligación ejecutiva, por lo que en definitiva nosotros estamos exigiendo el pago del monto adeudado, como es el capital, más los intereses que, como manifesté anteriormente y reitero, suman hasta el momento $27,800. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, abogado. Bien, señor abogado Sánchez, fundamente su contestación a la demanda. Señor juez, si bien es cierto, en julio de 2022 se firmó el pagaré
por $40,000 de los Estados Unidos de América, más intereses correspondientes se han hecho en enero del 2023, un abono de $20,000 por mi parte de mi cliente. Y lo que realmente se está adeudando son 2 cuotas vencidas, ya que al accionar esta demanda anticipan todo el pago de la deuda por pagos anticipados, por lo que el monto solicitado es exagerado. De conformidad al artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos, con mi representado hemos llegado a la contestación de esta demanda, solicitando la extinción parcial de la obligación correspondiente. Debo hacer notar lo siguiente, de que hemos realizado abonos y que los montos solicitados por la parte actora son exagerados e irreales a la obligación que se quiere cobrar. Gracias, señor juez. Gracias, abogado Sánchez. Bien, hemos fijado los puntos del debate y escuchado la fundamentación de la demanda, así como la de la contestación a la demanda, habiendo en definitiva la pretensión del cobro de una deuda existente entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso y el señor David Aranda Zambrano. Bien, en este momento, pues, yo les invito a las partes, considerando lo que en primer lugar la Constitución de la República establece como medios alternativos de solución de conflictos, al igual nuestro Código Orgánico General de Procesos también establece como una forma ordinaria de extinción de los procesos la conciliación. Les invito a las partes a ver si es que podemos en este momento procesal llegar a algún acuerdo conciliatorio para ello. Señor abogado Palomo, ¿alguna fórmula de conciliación posible entre su representada y el demandado? Gracias, señor juez. Ha quedado claramente puesta mi pretensión, señor juez. Lo adeudado son $27,800. Hemos reconocido los abonos de pagos parciales realizados por el demandado. Manifestamos y reiteramos que está adeudando desde la cuota número 7, más los intereses respectivos nominales, moratorios, gastos de cobranza, y debemos avanzar con esta audiencia, con el fin de que mediante su decisión se reconozca lo que se adeuda a mi representado. Eso es, señor juez. Bueno, su fórmula conciliatoria contiene su pretensión. Señor David Josué Aranda Zambrano, al respecto, ¿usted tiene alguna fórmula conciliatoria? Señor juez, le agradezco mucho a esta apertura que tiene para la conciliación, como las vía manifestado nosotros. No hemos estado negando la existencia de la deuda. Lo que sí estamos solicitando que se nos cobre los intereses tan altos en este primer lugar y segundo lugar, que aparte de acuerdo que yo considero que lleguemos a un acuerdo para cancelar el respectivo de lo que se corresponde a la deuda. Es a partir del mes octubre, durante 6 meses, a cancelar la misma. Gracias, señor Aranda. Ya tengo la posición. No se está negando el saldo de la deuda, pero igual está solicitando un tiempo de 6 meses para hacer las cancelaciones. ¿Qué dice al respecto, abogado Palomo? Señor juez, a más de nuevamente reiterar la parte demandada en el erróneo cálculo de la obligación, insiste en proponer una fórmula que en definitiva es una reprogramación de la deuda, es decir, la espera de 6 meses adicionales, lo que de parte lógicamente del accionante no estamos dispuestos a aceptar. Gracias, señor juez. Bien, pues ninguna otra fórmula posible para que lleguen a algún acuerdo, señor Aranda. Sí, señor juez. No, no tiene ninguna otra, señor Aranda. No. Muy bien, señor abogado Palomo, ¿alguna otra No, fórmula posible? perdón, no ninguna, señor juez. Listo, correcto. No siendo posible, pues, la conciliación, debo manifestar a las partes que siempre es un buen momento para conciliar y es bastante saludable para ustedes. Debo manifestarles que lo que se ha tratado en este momento procesal de la conciliación
no será considerado a la decisión final de este juzgador respecto de pretensiones y posiciones. Bien, pues, señor abogado de la parte actora, tiene la palabra para que anuncie y fundamente su prueba. Muchas gracias, señor juez. Estando lógicamente en el anuncio probatorio, debo yo indicar los siguientes argumentos. El pagaré suscrito por la parte demandada, en el cual constan los intereses y la mora correspondiente al mismo instrumento, y también solicito la declaración del ingeniero David Camacho, experto contable y administrativo, que sustentará el informe pericial, en el cual demuestra el monto actual que se está exigiendo como deuda de $27,800. Y lógicamente que en este orden se practique mi prueba. Muchas gracias, señor juez. Gracias, abogado Palomo. Abogado Sánchez, con el mismo propósito, para que anuncie y fundamente su prueba y además de existir alguna objeción de la prueba planteada y anunciada por parte anunciada por la parte actora y se pronuncie. Muchas gracias, señor juez. No tengo objeción para la prueba presentada por la parte actora. El anuncio de las pruebas correspondientes de mi parte deseo que se consideren en el siguiente orden y que se practiquen en el mismo. Como prueba documental. 1. Depósitos realizados por mi cliente con los abonos parciales correspondientes en los cuales se prueba la existencia parcial de la deuda, así como la definición del monto. 2. La tabla de amortización firmada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, donde se demuestran los intereses legales y el interés de mora. Como prueba testimonial. 1. Solicito la declaración de David Aranda Zambrano para justificar los pagos parciales realizados. 2. La declaración de la señorita Sandra Patricia Cárdenas Santa María, cajera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, para que declare respecto a los pagos realizados por el señor David Aranda Zambrano. 3. La declaración del señor Marco Antonio Palán, cajero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, para que declare respecto a los pagos realizados por el señor David Aranda Zambrano. Gracias, señor juez. Gracias, abogado Sánchez. Bien, en virtud de lo expuesto respecto a la admisibilidad de la prueba y considerando, analizando la pertinencia, la utilidad y la conducencia de lo aportado, se dispone y se manifiesta lo siguiente. Respecto a la prueba de la parte actora, se admite como prueba documental el pagaré suscrito por las partes mediante el cual se pretende probar los intereses legales y por mora pactados por los mismos. Así también se admite la declaración del ingeniero David Camacho, perito contable y administrativo, que sustentará el informe pericial en el que consta el cálculo realizado mediante el cual se pretende probar el monto de la pretensión de $27,800, efectivamente el monto total de la deuda. Con respecto a las pruebas de la parte demandada, se admite la práctica de la prueba documental respecto a los depósitos realizados por concepto de pagos parciales a entidad acreedora con los que se pretende probar que existe un pago parcial realizado respecto a la deuda y el monto respectivo de la misma. Asimismo, se admite la tabla de amortización emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, con la que se pretende demostrar el interés legal y el interés por mora acordado y sus valores. Se niega la práctica de la prueba testimonial de las declaraciones del señor David Aranda Zambrano, de la señorita Patricia Cárdenas Santa María y del señor Marco Antonio Palán, por determinarse inútiles, ya que la información que se pretende probar a través de estos testimonios, de acuerdo a lo manifestado por el demandado, consta en las pruebas documentales antes admitidas. Le concedo la palabra al abogado de la parte actora con el fin de que dé su alegato inicial. Muchas gracias, señor juez. Procedo a realizar mi alegato inicial. Permítame contarle los hechos de manera cronológica.
El señor David Aranda Zambrano, en calidad de suscriptor, solicitó a mi patrocinada, a la ingeniera Andrea Campoverde Meneses. Luego de completar todos los trámites requeridos, dicho crédito fue concedido el 10 de julio del 2022 por $40,000 de los Estados Unidos de América, documentando la obligación dentro de un pagaré a la orden, para la cual se fijó la tabla de amortización de pago de 12 dividendos mensuales, los cuales fueron cancelados hasta el dividendo número 6, quedando impago desde el dividendo número 7, que comprenden desde el mes de febrero del presente año en adelante, los cuales están impagos hasta la fecha. El señor David Aranda Zambrano no ha cancelado los dividendos parciales obligatorios, a cancelar los 25 de cada mes, cuyo valor es de $3,334 de los Estados Unidos de América, quedando un saldo al capital pendiente de $20,000, más los intereses de ley, así como los intereses por mora y gastos de cobranza. Todo ello contenido en el título ejecutivo mencionado, el mismo que contiene obligaciones que son claras, puras, determinadas, y al ser una suma de dinero, también las características de ser líquida. En consecuencia, señor juez, en esta audiencia se pretende, bajo su decisión, el cobro de la obligación en mora del señor Aranda hacia la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, representada por mi patrocinado. Hasta aquí mi alegato inicial, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Palomo. Concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que realice su alegato inicial. Muchas gracias, señor juez. Permítame contarle los hechos de manera temática. Efectivamente, esta acción se originó que, teniendo como antecedente que mi defendido, el señor David Aranda Zambrano, suscribió con fecha 10 de julio del 2022 un pagaré a la orden por la cantidad de $40,000 de los Estados Unidos de América a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso. En dicho pagaré se especifica claramente los dividendos para los pagos parciales por un valor de $3,334 de los Estados Unidos de América, los cuales se deben pagar de manera mensual, como se manifestó oportunamente en la contestación a la demanda. No se niega la existencia del pagaré a la orden ni de existencia de la deuda antes dicha en el título ejecutivo. No obstante, se ha cancelado 6 de los 12 dividendos parciales, los cuales suman la cantidad de $20,000 de los Estados Unidos de América, estando solamente en mora. Hasta la presentación de esta demanda, los dividendos 7 y 8, el cual se demostrará en el transcurso de esta audiencia. Muchas gracias, señor juez. Gracias, abogado Sánchez. Bien, se concede la palabra al abogado Palomo para que proceda con la práctica de la prueba en el orden anunciado. Tenga la bondad, por favor, abogado Palomo. Gracias, señor juez. Conforme consta en el expediente, procedo a la práctica de la prueba documental, para el cual me permito, señor juez, dar lectura a la parte pertinente del documento públicamente, en el cual, lógicamente, de relieve, y quiero recalcar los intereses que fueron acordados, y esto de acuerdo al artículo 159 y 196 del Código Orgánico General de Procesos. Tenga la bondad, proceda, abogado. Muchas gracias, señor juez. Debo y pagaré a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso la suma de $40,000 más los intereses en 12 cuotas de $3,334. Desde el mes de agosto del 2022, los intereses incluidos a la deuda son intereses nominal del 22.60% anual, que corresponde a la tasa efectiva del 22.48% anual. En caso del incumplimiento, se considerarán además los intereses moratorios máximos vigentes fijados por el organismo competente, así como el 5% por gastos de cobranza. Los gastos mensuales se deberán cancelar hasta los 25 días de cada mes. Adicionalmente, señor juez, debo manifestar que, conforme consta del documento pagaré a la orden,
Adjunto a la demanda en el reverso se insertan las firmas del deudor principal, señor David Aranda Zambrano, así como también del deudor solidario, el señor Pedro Pablo Quiñones Angul. Hasta ahí la práctica de la prueba documental, señor juez. De la práctica de la prueba documental, abogado Sánchez, ¿debe argumentar algo? No, señor juez, no tengo ninguna alegación ni impugnación al respecto. Obviamente, el documento es un título ejecutivo, el cual mi cliente no niega su obligación, pero sí nos ratificamos en que el cálculo pedido por la parte actora de la deuda es errado. Gracias, señor juez. Gracias, abogado Sánchez. Abogado Palomo, tenga la bondad, continúe con la práctica de su prueba. Muchas gracias, señor juez. Solicito como segunda prueba que se recepte la declaración del experto, ingeniero David Camacho, perito contable y administrativo, quien sustentará su informe debidamente adjunto a la demanda y en el que prueba lógicamente la cantidad adeudada por los deudores. Gracias, abogado Palomo. Señor secretario, tenga la bondad, pues, de habilitar la cámara para que pueda interferir en esta sala de audiencia el señor ingeniero David Camacho, una vez pues ya receptado sus documentos de identificar y registrado en el libro correspondiente. Tenga la bondad, señor David Camacho, de prender la cámara. Muchas gracias, señor David Camacho. Señor David Camacho, tenga la bondad de informarme sus generales de ley, sus nombres y apellidos completos, número de cédula, nacionalidad, profesión y títulos alcanzados. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es David Alejandro Camacho Verdesoto. Cédula de identidad número 17 18 19 14 15. Mayor de edad. De nacionalidad ecuatoriano. De profesión auditor especializado en peritajes contables, financieros y administrativos. Títulos alcanzados de tercer y cuarto nivel como ingeniero en auditoría y finanzas con una especialización en administración de carteras financieras y bancarias. Bien, muchas gracias. Señor ingeniero Camacho, tenga la bondad de levantar su mano derecha para tomarle juramento. Jura decir la verdad y nada más que la verdad respecto al contenido de su informe pericial y consta en el expediente y de lo que se ha preguntado por las partes. Sí, juro. Debo manifestarle que faltar a la verdad con el juramento que ha rendido acarreará una consecuencia penal que conlleva a pena privativa de libertad. Sí lo conozco, señor juez. Le recuerdo, abogado Palomo, que usted le asiste legalmente a la declaración del señor perito por ser pedido por usted. Queda entendido, señor juez. Muchas gracias. Ingeniero, tenga la bondad de sustentar su informe en relación al contenido y a las conclusiones que ha llegado. Sí, señor juez. Conforme consta en mi informe para realizar el siguiente trabajo, se tomaron en cuenta los siguientes considerados. Primero, que la deuda adquirida de acuerdo a la obligación mediante el pagaré asciende a $40,000. De la documentación que se me hizo llegar, se desprende que el demandado canceló 6 cuotas que equivalen a $20,000. Sobre esos $20,000 se calculó el interés del 22.60%, que fueron pactados por las partes en el momento de adquirir la obligación. Este valor asciende a $4,400. Asimismo, se tomó en cuenta el interés por mora de acuerdo al órgano correspondiente del año que estamos en curso, que es del 12%. Así pues, asciende a $2,400. Sumamos a esto también el interés de recargo por mora en gestión de cobranza pactado por las partes en el 5% de la deuda, que asciende a un valor de $1,000. Entonces, señor juez, estamos hablando que la deuda consolidada es de $27,800. Esa es la conclusión a la que usted ha llegado, señor ingeniero. Sí, señor juez, así es. Muchas gracias. Abogado Palomo, ¿va a interrogar al perito?
No, señor juez, la declaración es el sustento del informe. Ha sido por demás claro, preciso, ha determinado lógicamente la forma en el cual él ha llevado la conclusión y los cálculos respectivos para la determinación de lo adeudado por la parte del señor Aranda David Zambrano. Muchas gracias, abogado. Abogado Sánchez, va a interrogar al perito. Sí, señor juez. Ingeniero David Camacho, ¿qué monto consideró usted para realizar su peritaje? El monto que se consideró en mi informe fue la deuda de $20,000. Es decir, ingeniero, que usted calculó la mora total de la obligación. Como le acabo de informar, abogado, se calculó sobre los $20,000 que la parte demandada está debiendo. ¿Cuántos meses o cuotas está debiendo la parte demandada? 2 meses. Es decir, que el monto de $20,000 que usted indica es abono parcial, incluidos los intereses nominales. Así es, señor abogado. Ingeniero, en la tabla de amortización están incluidos los intereses nominales de la obligación. Así es. Gracias, señor juez. No más preguntas. Gracias, abogado Sánchez. Pregunto a las partes si es que van a requerir de alguna aclaración en lo posterior en el desarrollo de esta audiencia de parte del señor perito. Abogado Palomo, No, ninguna, señor juez. abogado Sánchez, No, ninguna, señor juez. muchas gracias. Ingeniero David Camacho, puede usted retirarse. Gracias por su colaboración. Bien, abogado Palomo, ha concluido la práctica de su prueba. Ahora, abogado Sánchez, tiene la palabra para que produzca su prueba. Señor juez, haciendo uso del proceso y de la documentación aparejada en la contestación de la demanda, quiero producir como prueba a mi favor los 6 depósitos de pago de la deuda de $334 cada uno, de igual contenido y que dice Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso. Depósito. Paga a deuda por $3.334 y cuyas fechas son las siguientes: 30 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 1 de diciembre, 27 de diciembre del 2022 y 27 de enero del 2023. Documentos con los cuales justifico el pago de $20,000 imputables a esta deuda. Gracias, señor juez. Abogado Palomo, ¿algo que argumentar respecto a esta prueba documental? En efecto, señor juez, en el transcurso de la audiencia nosotros hemos reconocido el pago de los abonos parciales, hasta por el monto de $20,000. Aprovechando de que la parte demandada ha mencionado las fechas de pago, debo indicar que se tome muy en cuenta por su autoridad esas fechas de pago por lo siguiente. Conforme consta del documento, las fechas en que se debía realizar los pagos mensuales eran el 25 de cada mes, lo cual consta que no se ha cumplido con aquellas estipulaciones. Gracias, señor juez. Abogado Sánchez, por favor, continúe con la práctica de su prueba. Señor juez, como consta en el proceso en la contestación de la demanda, se encuentra la tabla de amortización suscrita por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso, por el gerente general, en la que consta tanto las cuotas de dividendos como los intereses nominales pactados. Así también se determina que realmente la deuda de mi cliente es desde la cuota 7 y 8, en la cual no se pudieron seguir pagando, y el abono parcial de los $20,000 realizados a esta deuda. Gracias, señor juez. Gracias, abogado Sánchez. Abogado Palomo, ¿algo que argumentar frente a esta prueba documental? Sí, señor juez, efectivamente. Es inútil la práctica documental que ha hecho la parte demandada en la debida circunstancia,
que usted puede observar, el pagaré en el mismo está constando de que los 2 meses de mora activa la posibilidad del accionante para seguir el juicio ejecutivo que en este momento estamos conociendo. Gracias, señor juez. Gracias, abogado Palomo. Continuando con la audiencia, señor abogado Palomo, tiene la palabra para que presente su alegato final. Muchas gracias, señor juez. Conforme extensamente está demostrado mediante el transcurso de esta audiencia, lo que inicialmente como monto de la obligación que se desprende del título ejecutivo pagaré a la orden a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso fue de $40,000, de los cuales se han cancelado $20,000. Esos abonos parciales no los hemos desconocido durante el transcurso de la audiencia. Los ratificamos, son $20,000 ya pagados, en los cuales lógicamente se incluyen los intereses nominales, intereses moratorios y gastos de cobranza, pero queda aún todavía pendiente de pago los $20,000 restantes del capital, que deben incluirse, que esa exigencia lógicamente intereses moratorios y gastos de cobranza. A más de eso, señor juez, el momento en el que emita su resolución deberá añadirse las costas judiciales y los honorarios de esta defensa. En definitiva, el monto adeudado lo ratificamos en nuestra pretensión inicial, es de $27,800 que está adeudando los demandados a la parte acreedora, señor juez. Gracias, abogado Palomo. Abogado Sánchez, con el mismo fin, tiene la palabra. Presente su alegato final. Gracias, señor juez. Mi cliente no desconoce la deuda. Es así que la parte actora reconoce que se le ha pagado $20,000. La diferencia restante de los $20,000 que se está adeudando. Se quiere cobrar un interés nominal que está dentro de una tabla de amortización, la misma que fue reconocida por el perito, al momento de determinar como cálculo estos valores. Así también lo exagerado de los intereses correspondientes que la parte actora quiere realizar. Por lo que, señor juez, solicito que usted verifique, ya que se ha justificado que el monto que la parte actora a más de la deuda que quiere cobrar es exagerado y el cálculo es errado, por lo que se debe no es el valor exigible por la parte actora. Gracias, señor juez. Bien, escuchando los alegatos finales de las partes, corresponde a este juzgador emitir su decisión. Por ello, voy a suspender esta audiencia de manera momentánea por el tiempo de 30 minutos a fin de realizar los cálculos respectivos y poder emitir la misma. Siendo las 10:05, suspendo por 30 minutos, debiendo regresar a esta sala de audiencia a las partes a las 10:35 para emitir mi decisión. Gracias. Siendo las 10:35 y constatando que se encuentran los sujetos procesales en esta sala de audiencia, se reinstala la misma y procedo a dar a conocer mi decisión. Analizando que han sido las pruebas aportadas por las partes procesales, se verifica que se ha cumplido con todas las solemnidades sustanciales constantes en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que se declara la validez procesal. El título ejecutivo, es decir, el pagaré a la orden, reúne los requisitos establecidos con los artículos 486 y 487 del Código de Comercio. La parte actora ha justificado existencia de la obligación con el título referido, aceptándose los pagos parciales realizados por la parte del demandado. Por tanto, conociendo el monto total de la obligación incumplida, no se considerará el interés nominal y se considerará el interés moratorio, así como los gastos de cobranza. En tal virtud de esto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República,
Se acepta la demanda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso y se ordena al señor David José Aranda Zambrano en calidad de deudor principal y al señor Pedro Pablo Quiñones Angulo en calidad de deudor solidario pagar el monto total a la parte actora de $23,400 que se corresponde a $20,000 del saldo del monto deudado, $2,400 correspondientes al interés moratorio y $1,000 correspondientes al 5% respecto a gastos de cobranza. No se ordena pagar costas procesales ni honorarios profesionales, pues este juzgador no ha advertido litigación de mala fe ni falta de lealtad procesal entre las partes. La sentencia por escrito, con la debida motivación, será notificada a los casilleros judiciales que tienen señalados para efecto las partes procesales. Señor secretario, se dignará a incorporar al expediente el audio y video de esta audiencia, así como el acta respectiva. Siendo las 10:45 de la mañana, declaro concluida la presente audiencia, ya quedando notificado en persona a las partes procesales con esta decisión. Muchas gracias y buenos días. Gracias, señor juez. juez.